no pudimos iniciar las prácticas en esta semana. Eh, Tuvimos complicaciones con la disposición en el durante la graduación de los oficiales, eh, que fue el día de ayer. Entonces, en el hospital consideraron prudente darnos una semana para presentar los documentos necesarios en la Comandancia General del Ejército para legalizar la graduación y los documentos para el ascenso. Entonces, nos dieron toda esta semana libre para arreglar todos esos documentos. Entonces, por esta situación no fue posible iniciar la- las rotaciones normales en el hospital. Entonces, eh, doctor Mejía, entonces, por favor, yo sé que ayer me pegué la gran olvidada en comunicarles a ustedes del por qué, no, me olvidé de comunicarles a ustedes el que no iba a estar en el hospital esta semana. En todo caso, am, reitero mis más sinceras disculpas, doctor Mejía, para los que se fueron al hospital el día de hoy. Vamos a reprogramar ya el día lunes, tenemos ya la disposición para llegar al hospital. Sí, entonces comenzaríamos ya el día lunes normalmente con la consulta y la pasada de visita con los que vayan. Bueno, con nosotros van a estar pasando visita los médicos posgradistas de medicina familiar. Entonces ellos van a estar con nosotros, 5 médicos, más 2 de ustedes seríamos 7, que prácticamente estaríamos bastantes ya. Bueno, en todo caso vamos ustedes, ¿desde qué hora comienzan clases en la tarde? ¿O hasta qué hora pueden quedarse en las prácticas? La pasada de visita más o menos dura de 7 a 9 de la mañana. ¿Tendrían chance de quedarse en la consulta o no? ¿Y hasta qué horas? Entonces, horas nos tocaría quedar. Verá, em, normalmente la consulta va de largo, ¿no? Desde las 9 de la mañana, a veces se va hasta la 1, hasta las 2 de la tarde. Pero si ustedes tienen clases, o sea, no es obligatorio que ustedes se queden toda la mañana. O sea, ustedes si tienen clase a las 11 pueden salir antes, no hay problema. En todo caso, vamos a estar nosotros a expensas de ustedes. Si ustedes dicen, doctor, solamente queremos, nos quedamos a pasar visita, pues así lo hacemos, no hay problema. Si ustedes me dicen, "Am, queremos quedarnos hasta las 10 de la mañana atendiendo unos dos pacientes, viendo cómo es la consulta externa", pues se quedan hasta esa hora, no hay problema. Ya, Bueno, pues, yo estaría hablando con mis compañeros. Yo reviso cualquier cosa. listo, doctor Luis. Bueno, ¿qué más? Eh, Nada más creo. Bueno, continuamos con el tema que nos toca ahora, doctores. A la única que le veo alegre es a Janina. La única que le veo sonriendo. El resto están tristes. No sé qué les pasó este fin de semana, pero están tristes. A la única que le ha ido bien es a Janina. Bueno, vamos, doctores.
Ya. Buenas tardes, doctor, compañeros y compañeras. A continuación vamos a presentarles el tema de neumonía típica, mi persona y Kevin Cando. Pásale, por favor. Pues bien, empecemos con una pequeña introducción sobre qué es la neumonía típica. Pues este tipo de neumonía, como su nombre lo dice, no es tan común y generalmente mediante los métodos diagnósticos, como por ejemplo la tinción de Gram. Estos no suelen ser detectados fácilmente, ni mucho menos por métodos de cultivo. Dentro de las principales manifestaciones de forma general que van a presentar estas neumonías, tenemos primero la sintomatología, que es la cefalea, una febrícula, tos y en sí un malestar general. Y dentro de los agentes típicos de estas neumonías atípicas más comunes, encontramos tres especialmente. Por una parte, el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella pneumófila y la Chlamydia pneumoniae. Aunque también existen otros microorganismos, pero su prevalencia y epidemiología suelen ser bien raras, como por ejemplo la Coxiella burnetii y ciertos virus respiratorios, como el virus de la propia influenza y los antivirus. Pásale, Kevin. Ya. En cuanto a la etiología, pues como ya mencioné, estos tres organismos, pues por una parte al Mycoplasma pneumoniae, recordemos que los micoplasmas son bacterias extracelulares pleomórficas, que quiere decir que estas van a presentar cambios tanto en su estructura y funcionamiento, dependiendo del huésped al que se esté adaptando. Esto le permite su supervivencia. También algo importante que hay que destacar de este tipo de microorganismos es que no posee una pared celular, por tanto la terapia antimicrobiana con los betalactámicos no va a ser eficaz para poder erradicarla. Y dentro de un mecanismo importante con el cual provoca su patogenia es que elabora biofilms. Estos biofilms son eh, estructuras compuestas de polisacáridos, proteínas, lípidos, que van a proteger a dicho microorganismo para que el huésped no lo erradique mediante la respuesta inmune o bien mediante la terapia antimicrobiana. Por otra parte, igual tenemos a la Legionella pneumófila. Esta, en cambio, es una bacteria gram negativa. Esta, en cambio, se sabe que vive en ambientes tanto extra como intracelulares. A nivel ambiente, su único huésped se sabe que son las amebas. Y por tanto, el ser humano es un huésped accidental debido a que el ser humano en determinadas ocasiones está expuesto a determinadas circunstancias como el agua contaminada, donde es un reservorio importante de estas bacterias. Y por último tenemos a la clamidia neumófila, pues igual es una bacteria gram negativa. Tiene cierta similitud con el Mycoplasma pneumoniae porque igual va a carecer su pared celular de peptidoglicanos, por tanto no va a responder igualmente a los betalactámicos. Pásale. Ya. Algo importante también que hay que destacar es los factores de riesgo para que se puedan producir este tipo de infecciones atípicas. Por una parte Doctor, hay un... doctor, antes de que siga con los factores de riesgo, si es verdad y lo que dijo el doctor Jefferson, am, esta neumonía típica, incluso hay poca literatura, ¿no? Dentro del, como ustedes se han de haber dado cuenta, hay poca literatura sobre estas famosas neumonías atípicas causadas por bacterias atípicas, ¿no es cierto? Eh, lo común es esto, ¿no? De que estas neumonías atípicas suelen presentarse, sí se presentan con cierta frecuencia, pero no con tanta como es la neumonía neumocócica, la neumonía bacteriana, propiamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que se conoce como la neumonía atípica es que son esas neumonías
que no siguen un curso normal. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de neumonía típica o la neumonía adquirida en la comunidad? Decíamos que estas neumonías se presentan generalmente con fiebre, malestar general, decaimiento y todos los signos, síntomas de fiebre, ¿no es cierto? Y que iban acompañadas de tos con expectoración mucopurulenta. Así decíamos, ¿no es cierto? Claramente que se presentaba la neumonía típica o neumonía bacteriana. Neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Esta neumonía también es adquirida en la comunidad, sí es verdad. Pero lo característico de esta neumonía atípica es que no sigue un curso clínico ni un curso radiológico normal como la NAC, propiamente dicha. No sigue un curso clínico, no sigue una radiología común, ¿sí? Como las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿sí? Entonces, por esa situación es que a esta neumonía atípica se le conoce como la presentación atípica de las neumonías en forma radiológica y en forma clínica. Es decir, ah, eh, la neumonía atípica no concuerda, escucharán bien esto, doctores, la neumonía atípica no concuerda la clínica con lo radiológico. Por eso es la disyuntiva entre entre estos dos términos, entre estas dos neumonías. Recuerden que la neumonía típica concuerda siempre la clínica con lo radiológico. Es decir, si ustedes dicen, mi paciente tiene tos con expectoración mucopurulenta, ustedes van a la radiografía y es muy probable que escuchen, que vean, perdón, una consolidación. Sí. En cambio, en esta neumonía atípica, ustedes, como dijo ya el doctor, se adelantó un poco a la clínica, se presenta con sintomatología respiratoria atípica, es decir, solamente con una tos irritativa. Pero radiológicamente, como ya nos va a indicar nuestro compañero, ¿sí? Se presenta totalmente diferente. Entonces, decimos que la neumonía atípica es la disociación, ¿sí? Entre lo típico y lo atípico, ¿sí? Es decir, no concuerda la clínica con lo radiológico. Esa es la neumonía atípica. Y como acabo de decir, ¿no? Nuestro compañero, es que la neumonía atípica es causada, antes se creía que eran causadas por 4 tipos de bacterias, ¿no es cierto? Como mencionaba el doctor. A la cabeza, en todos los artículos que ustedes van a encontrar, a la cabeza siempre va a estar el Mycoplasma pneumoniae. Siempre. En todos los artículos que ustedes encuentren. Luego se mencionaba la Chlamydophila pneumoniae, la Klebsiella burnetii, se mencionaba la Legionella y la Chlamydophila psittacis. Se mencionaban todas esas bacterias. El Mycoplasma pneumoniae a la cabeza, la Chlamydophila pneumoniae, la Klebsiella burnetii, la Legionella y la Chlamydophila psittacis. Así se mencionaba estas bacterias como las causantes. Pero después, conforme se seguían los estudios, ¿no es cierto? Se descubrió que la Legionella pneumófila, la Legionella, ya no tenía las características atípicas de presentación de la neumonía. Es decir, se presentaba con clínica muy parecida a las neumonías neumocócicas. Por esa situación, a la Legionella pneumófila se le quitó del listado de las neumonías atípicas. ¿Sí? Entonces, solamente quedan, como decía el doctor, 3 bacterias de las más comunes dentro de las atípicas, que son el Mycoplasma pneumoniae,
la Chlamydophila citasi y la Klebsiella burnetii, porque la Chlamydia pneumoniae ya caía dentro de las neumonías normales. ¿Sí? Entonces es importante de toda esta situación que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Las bacterias típicas que se acuerdan que ustedes mencionaban en sus diapositivas, cuáles eran las bacterias causantes de la neumonía típica. ¿Se acuerdan? Eran 3 en adultos jóvenes, ¿no es cierto? ¿Se acuerda, doctora Vanessa, cuáles eran esas 3 bacterias que se presentaban comúnmente en la neumonía típica? Sí, eran los neumococos, los aeros, ¿Cuáles nomás? estafilococos aeros. Sí, sí me escucha. Sí, ahí la escucho. Les decía que eran los estafilococos aeros, Haemophilus aeros y estafilococos. Me dijo lo mismo. A Y ver, no hay, Haemophilus no influenzae. hay hemófilos. A ver, repita nuevamente, doctora. Ya. A ver, le decía que era los Haemophilus influenzae, los 1. neumococos y Staphylo aureus. Estafilococo aureus. Ajá, Estafilococo. los neumococos A y ver, los Haemophilus influenzae. hemófilos. Sí. Bueno, decíamos, verán que hay 3 bacterias dentro de la neumonía típica. El Streptococo pneumoniae, Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Esas 3 eran las típicas en la neumonía típica o adquirida en la comunidad. Pero eso en adultos jóvenes. En adultos mayores, aparte de esas 3, pueden presentarse el estafilococo aureus. El estafilococo aureus meticilino sensible. Es decir, que podemos destruir esa bacteria con la administración de penicilinas. Por eso se llama meticilino sensible. No se olviden de la etiología de la neumonía típica, de la neumonía adquirida en la comunidad. En cambio, en esta neumonía atípica tenemos otro tipo de bacterias, ¿no es cierto? A la cabeza decimos el Haemophilus influenza, tenemos la Chlamydia psittaci, tenemos la Klebsiella burnetii. Y habíamos descartado, de acuerdo a la literatura, la Chlamydia pneumoniae. Sí, ahora sí me comprendió, doctora Vane. Sí, doc. Ya, no se olvidará. Bueno, ahora, ¿qué características tiene el micoplasma neumonía que acabó de mencionar el doctor que está exponiendo? El micoplasma neumoniae, recuerden, como les dije, van a encontrar a la cabeza de todas las neumonías atípicas y en todos los artículos que ustedes encuentren, hablando de neumonías atípicas, siempre a la cabeza va a estar el micoplasma neumoniae. Esta es una célula procariótica. ¿Qué quiere decir procariótica, doctor Jefferson? Doctor Jefferson. Sí, doctor. Ajá. Sí. ¿Qué quiere decir célula procariótica? Son aquellos que no poseen núcleo. Esos son organismos unicelulares sin núcleo. Sin núcleo. Bueno, pero sí tiene material genético, ¿no es cierto? Sí. Lo que no
tienen es membrana celular, membrana nuclear, perdón. Ya. Sí. Lo que no tiene membrana nuclear y se encuentra esparcido la parte, el contenido de lo que supuestamente es del núcleo, se encuentra esparcido en el citoplasma. Estas son las células procarióticas, ¿no es cierto? Entonces, este tipo este tipo de bacterias se caracterizan por eso, por ser procarióticas, ¿no es cierto? Pero es más parecido a una bacteria, más parecido a una bacteria que un virus, porque los virus se caracterizan también por algunos de estos, por estas situaciones, parecerse a una célula procariótica. Pero bueno, entonces, eh, el metabolismo de estas células procarióticas, de esta Mycoplasma pneumoniae, eh, es, se organiza a nivel intracelular, es decir, esto le diferencia de las verdaderas bacterias que el metabolismo en sí de este Mycobacterium, de esta Mycoplasma pneumoniae, el metabolismo lo realiza dentro de las células mismas, dentro del citoplasma, ¿sí? Y no puede sintetizar precursores de la pared celular. O sea, estas bacterias eh, casi se parecen a los virus, porque no pueden sintetizar sus propias membranas celulares, ¿no es cierto? Entonces, van a depender de otro tipo de células para su creación, para su formación de la membrana celular, este tipo de Mycobacterium pneumoniae, perdón, Mycoplasma pneumoniae. Entonces, ahora, este Mycoplasma pneumoniae suele alcanza las vías respiratorias solamente igual como los otros virus por transmisión aérea, ¿sí? Igual que cualquier virus, igual que el virus del SARS-CoV-2, igual que cualquier hemófilos influenza causante de la gripe, suele transmitirse por vía aérea. Esa es la característica. Alguien está tosiendo, le transmite eso. Y el periodo de incubación, doctores. El periodo de incubación es de 14 días de esta bacteria. 14 días. Entonces, los pacientes que tienen esta bacteria dentro de sus fosas nasales, en la mucosa nasal, ¿sí? Suelen transmitir cuando tienen sintomatología respiratoria, al estornudar, al toser, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas bacterias se encuentran en la mucosa nasal, estas bacterias se adhieren a las células epiteliales. Al adherirse a las células epiteliales, sí, causan lesión de estas células. Se adhieren a las células epiteliales mediante una proteína llamada 1, proteína 1 o P1. Entonces, mediante este tipo de adherente, como un pegamento, digamos así, ¿sí? Esta proteína P1 se une a las células epiteliales y causan lesión de estas células. Y al causar lesión, ustedes saben, ¿sí? Al causar lesión, eh, eh, dañan también los cilios que se encuentran pegados en estas células. Y como todo proceso inflamatorio, puede causar coriza, es decir, salida de secreción nasal. Todo proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Existe dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y salida de líquido, y se manifiesta como secreción nasal, en este caso a nivel de fosas nasales, y daño de los cilios que se encuentran a ese nivel. Bueno, eso era lo que quería explicarles con respecto al Mycoplasma pneumoniae como una de las bacterias principales que afecta y que nos da problemas de neumonía atípica. Entonces ya vamos a ver qué clínica nos presenta después el doctor. Vamos con los factores de riesgo, doctor. Ya.
En cuanto a los factores de riesgo, igual existen unos que son predominantes y que pueden favorecer a la fácil transmisión, mientras que otros no son tan, entre comillas, importantes. Por una parte tenemos los entornos comunitarios cerrados y se ha descrito que la exposición de Mycoplasma pneumoniae y a Clamidia pneumófila en estos entornos, sobre todo en dormitorios universitarios o campos de entrenamiento militar, o también se han descrito a veces en hospitales, conducen a una gran cantidad de brotes e infecciones por estos patógenos. Y se sabe que, como ya lo mencionó, la transmisión se hace de persona a persona. Ya. Y también otro aspecto importante es la inmunosupresión, que generalmente se asocia a infecciones por Legionella pneumófila. Por otra parte, dentro de los factores de riesgo catalogados como débiles, tenemos la enfermedad pulmonar crónica, que esta se asocia igual a Legionella pneumófila, el sexo en hombres que son más eh, predisponentes a padecerlo, la edad también, suelen ser menores a 50 años los pacientes que cursan con estas neumonías atípicas. También tenemos los viajes, sobre todo igual a exposición, como ya había mencionado, a fuentes de aguas contaminadas que suelen ser reservorio de estos microorganismos como la legionela. También los fármacos inmunomoduladores. Estos en especial son los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa. Igual, sobre todo, son predisponentes pues, para que la persona contraiga infecciones por legionela pneumófila. Paso lo que... Ya, bueno, hablando un poco de lo que es la epidemiología en el caso del Mycoplasma pneumoniae, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a las neumonías atípicas, este causa el 20% de casos en el caso de neumonía extrahospitalaria. Es muy común, sobre todo en niños y adultos jóvenes, especialmente en niños mayores a 5 años. Sobre todo hay que tener en cuenta que la exposición previa es relativamente protectora, ya que se generan anticuerpos, pero sí puede ser posible una reinfección. Y asimismo, como nos mencionó nuestro compañero, fumar en este caso puede generarse como factor de riesgo para contraer la enfermedad. En el caso de la Clamidia pneumoniae, esta es una bacteria que supone una causa muy baja de neumonía extrahospitalaria, teniendo el 2,7% a diferencia de la anterior. Esta asimismo se va a asociar a la exposición de fuentes de agua de aerosol en duchas o sistemas de refrigeración y asimismo tendrá como factores de riesgo el tabaquismo, las enfermedades pulmonares crónicas, personas con inmunosupresión y aquellos fármacos inmunomoduladores. En el caso de la Legionella pneumófila, esta va a tener igualmente un 20% de casos de neumonía extrahospitalaria, igualmente como en niños y adultos jóvenes, es casi similar a la epidemiología de la micoplasma, perdón. Y en cuanto a otros virus, en esto podemos encontrar a la influenza, al adenovirus, a los virus sincitial respiratorio. Asimismo, la influenza se identifica como el virus de mayor frecuencia en adultos, especialmente adultos mayores. Y podemos también encontrar a la Coxiella burnetii, que representa aproximadamente el 1% de casos de neumonía atípica. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología del micoplasma, como bien nos mencionó el doctor, el periodo de incubación consta de 14 días. Asimismo, se requiere una exposición intensa a la gente para contraer lo que es la neumonía. En este caso, la bacteria se adhiere al epitelio respiratorio mediante la proteína P1, que va a afectar tanto al epitelio como a los cilios, produciendo especies reactivas del oxígeno, como son el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido, lo cual causará una lesión local tanto de las células como de los cilios. Asimismo, se va a dar una estimulación y activación de los linfocitos tanto B como T, y asimismo se generarán anticuerpos e inmunocomplejos que van a lesionar determinados órganos, en este caso el epitelio pulmonar. Y así se dará finalmente la aparición de los síntomas extrapulmonares que ya les mencionaré más adelante. Asimismo, tenemos que tener en cuenta la aparición de los anticuerpos tanto IgM como IgG, que sin embargo, si bien puede tener determinada protección, sí es posible la reinfección por esta bacteria. En cuanto a la clamidia, en este caso
esta bacteria va a infectar las vías respiratorias tanto altas como bajas. En este tipo de infección van a atacar sobre todo a los macrófagos alveolares, células epiteliales y células del músculo liso y van a generar manifestaciones como faringoamigdalitis, laringitis, otitis, sinusitis, traqueobronquitis y neumonía. En este caso se puede generar una hiperactividad bronquial que puede desembocar incluso en el asma y también se ha demostrado, hay estudios que afirman que esta infección por clamidia puede generar aterosclerosis por lesión del epitelio vascular. Y finalmente, en el caso de la Legionella, la fisiopatología de esta bacteria va a consistir en el ingreso hasta los alveolos, infectar los macrófagos alveolares, asimismo se va a dar mediante las proteínas de membrana externa, va a ingresar a la vacuola endocítica de estas células, se van a replicar y van a evitar la destrucción de estas por parte del macrófago, evitando la acidificación y digestión enzimática. Asimismo, van a conducir a la muerte del macrófago y con esto va a producirse la liberación de una nueva población de bacterias o células de Legionella y con esto va a ocasionarse la lesión pulmonar. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas en el caso del Mycoplasma pneumoniae, vamos a tener en cuenta primeramente las manifestaciones pulmonares. Vamos a tener como manifestaciones la traqueobronquitis, una neumonía y sobre todo afectación de las vías respiratorias altas. Asimismo, esta bacteria tiene la capacidad de generar también manifestaciones extrapulmonares. En el caso a nivel de sangre se puede producir anemia hemolítica e incluso una coagulación intravascular. Asimismo, en el sistema digestivo puede generar gastroenteritis, hepatitis e incluso pancreatitis. En el sistema osteomiarticular puede generar mialgias, artralgias y poliartritis. A nivel dérmico puede generar exantemas y eritemas nudosos y multiformes. El sistema cardiovascular puede generar pericarditis, miocarditis y un hemopericardio. Y a nivel del sistema nervioso, especialmente en el cerebro, puede generar meningitis, meningoencefalitis y mielitis transversa. En el caso de la clamidia pneumoniae, principalmente puede generarse lo que es la fiebre, sin escalofríos en este caso, se puede producir una tos y también faringitis. Asimismo, debemos tener en cuenta que la clamidia pneumoniae puede presentar un curso bifásico en el que se puede generar inicialmente un cuadro de faringitis o laringitis y en el transcurso de 2 o 3 semanas puede ya desembocar en la traqueobronquitis o incluso ya la neumonía propiamente dicho. Aquí también debemos tener en cuenta la edad, porque como nos menciona nuestro compañero al inicio, en el caso de las personas jóvenes, esta enfermedad puede cursar un curso autolimitado e incluso presentar síntomas muy similares a la infección por micoplasma, a diferencia de las personas de la tercera edad que pueden generar un curso aún más grave. E incluso en el examen físico podemos notar unas crepitantes localizados y a los rayos X condensaciones de pequeño a mediano tamaño. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas de la Legionella pneumófila, estos van a tener un curso similar a la gripe, es decir, van a presentar un alza de la temperatura, que va a acompañarse de escalofríos, mialgias o artralgias e incluso cefaleas. Y cuando se desarrolla un cuadro de neumonía, pueden aumentarse síntomas como la disnea, un dolor pleurítico e incluso la hemoptisis. Ya, continuando, ahora hablaremos acerca del diagnóstico. Y para ello es importante sobre todo realizar una evaluación detallada del paciente, también someterlo a una buena exploración física. Y en caso de que se encuentre de manera grave, pues necesitará un ingreso hospitalario para poder aislar el agente que lo está causando. Y en algunos casos el ingreso suele producirse con pacientes que cursan hasta un 25% de infecciones mixtas, es decir, pueden confluir tanto bacterias como virus para que se dé el cuadro de neumonía. Ahora bien, dentro de las pruebas diagnósticas,
La primera que se suele tomar pues es la radiografía de tórax anteroposterior. Ya, y sobre todo se suelen encontrar imágenes con infiltrados, como por ejemplo en este caso en la lámina A, en esta lámina podemos observar una neumonía bilateral en los lóbulos superior, en el derecho, en el medio y en el izquierdo. Dale clic, Kevin. Ya, no le des, retrocédelo. Sí, ya en esa lámina, en la lámina B, en cambio, podemos encontrar un patrón reticular bilateral con afecciones sobre todo en el lóbulo superior izquierdo. Pásale. Y en esta lámina C, por último, igual las flechas nos indican sobre todo una neumonía bilateral difusa y sobre todo se acentúa más en los lóbulos superiores. Ya, por otra parte, también el recuento de leucocitos se suele pedir porque hay ciertos pacientes que requieren hospitalización y suele estar ligeramente elevado y suele presentarse también una linfocitosis relativa en caso de que la neumonía sea causada por un agente viral. En caso de pedir también los exámenes de hemoglobina, pues suelen presentar recuentos bajos y suelen asociarse sobre todo a las infecciones por Mycoplasma pneumoniae. También se encuentran las pruebas de función hepática, TGO, TGP, y estos marcadores suelen estar elevados en las neumonías, sobre todo por Mycoplasma y por Legionella. También se suelen pedir las pruebas de urea sérica, que suelen estar elevados, y en caso de que estén elevados, pues nos sugieren una enfermedad de curso grave que requiere obviamente hospitalización. Pásale que... Ya. Y en cuanto a los diferentes métodos diagnósticos para poder aislar o determinar cuál es el agente atípico que está causando el cuadro de neumonía, pues tenemos por una parte, en este caso para el Mycoplasma en neumonía, tenemos el cultivo, y el cultivo se detecta sobre todo en esputo. Dentro de las ventajas y desventajas que tenemos, pues por una parte es que es positivo. Si es positivo, nos da 100% de especificidad y se suele considerar el estándar de oro. Pero dentro de las desventajas es que el periodo de incubación, de crecimiento dentro del cultivo suele ser prolongado, por lo tanto, dentro de la práctica clínica no nos sería útil. Por otra parte, igual los estudios serológicos para poder determinar los niveles de anticuerpos. Aquí el tipo de muestra pues se toma del suero. Dentro de las ventajas pues tenemos que la prueba tiene la capacidad pues de cuantificar diferentes muestras, ya sea de suero en la fase aguda o convaleciente. Pero esa es la principal desventaja, porque nos puede conducir a resultados retrospectivos y además suele tener altas tasas de falsos positivos. Ya, en cuanto a igual al método diagnóstico molecular, se suele utilizar aquí las muestras de esputo, de los aspirados nasofaringios, de los hisopos también, nasofaringios y orofaringios también. Y dentro de las ventajas que suele tener esta es que los resultados suelen ser rápidos y poseen igual una alta especificidad. Pero dentro de las desventajas es que los kits comerciales suelen ser más costosos. Pásale que... Ya, por otra parte, igual para el diagnóstico de Legionella, para las especies en sí de Legionella se encuentran igual el cultivo, especialmente esto en términos cuantitativos, tiene una sensibilidad del 20 hasta el 80%. Puede detectar diferentes especies de Legionella, pero igual
aquí el problema o el principal problema es que se necesita una persona, sobre todo microbiólogos, para que puedan realizar una, una técnica y un cultivo muy eficiente y no muestre contaminaciones. También sobre todo es que para que dé resultados y el crecimiento de las especies de Neumófila aparezcan, tiene que ser mayor a 5 días. Por otra parte, también se suele utilizar el antígeno urinario. En este caso tiene una sensibilidad que puede variar desde el 70 hasta el 100%. Dentro de las ventajas es que igual los resultados son rápidos, igual nos pueden proveer en el mismo día y no suelen estar afectados dichos resultados por el tratamiento eh, con antibióticos, ya sea que se han hecho previamente de manera empírica. Igual dentro de las desventajas o limitaciones, pues tenemos que los kits suelen estar limitados solo para una especie, en este caso solo para Legionella neumófila, no para otras especies. Entonces puede que el paciente tenga o esté cursando con otras especies también y no las vamos a detectar en este caso con el antígeno urinario. Por otra parte, también las pruebas serológicas. Aquí tenemos igual una sensibilidad del 80 al 90%. Igual se ve poco afectado por el tratamiento con antibióticos y las muestras requieren ser pareadas, es decir, igual necesitan muestras en la fase aguda y en la fase convaleciente. Y por último, igual tenemos un ensayo de fluorescencia directa, que estos tienen una sensibilidad que varía desde el 25 hasta el 75%. En este caso, las muestras se requieren de tejido patológico y es una técnica difícil de plantear y de ejercer también. Pasaré que... Y igual dentro de las pruebas que se suelen solicitar para el diagnóstico de clamidia pneumoniae, por una parte tenemos las pruebas serológicas como la microinmunofluorescencia, que también se ha considerado el estándar de oro, pero esta igual se requieren muestras en la fase aguda y generalmente los anticuerpos IgM se suelen detectar más o menos a las 2 o 3 semanas tras la aparición de síntomas. Además, si es que la comparamos con las técnicas de PCR, pues tienen un bajo valor predictivo positivo. En cuanto a las técnicas de cultivo, también sí se han practicado, pero es difícil igual de realizarlo debido al crecimiento lento que tiene la bacteria y sobre todo los elementos que se necesitan para poder cultivarla. Ya. Y como último, sí tenemos la prueba de PCR, que como bien sabemos es una prueba muy específica y sensible también y puede ofrecer ventajas en cuanto a rapidez y en resultados arrojados al mismo día. Pásale. Ya, en cuanto al tratamiento, pues por una parte se han descrito que para el Mycoplasma pneumoniae Doctor, antes de que llegue al tratamiento, vuelvan a la clínica, por favor. Bueno, doctores, como ustedes pudieron escucharles a sus compañeros, eh, la clínica que presentan los pacientes afectados por bacterias atípicas casi son iguales entre todos. Que el Mycobacterium más frecuente, como les acabamos de mencionar, el Mycoplasma pneumoniae, suele dar mayores complicaciones, eso sí, extrapulmonares, como mencionaba el doctor. Sí, ¿no es cierto? Entre ellas mencionaba, bueno, aparte de mencionemos la clínica respiratoria más frecuente que presentan todos en común. ¿No es cierto? La mayor parte de pacientes van a presentar sintomatología respiratoria alta, como son las famosas corizas, ¿no es cierto? O eh, sintomatología muy característica a la gripe común, ¿no es cierto? Como rinorrea, prurito nasal,
Suelen presentarse debido a que en ese momento existe lesión. Cuando existe rinorrea y existe estornudo, es porque el Mycobacterium, perdón, el micoplasma se encuentra en ese lugar localizado en las células epiteliales mucosas. Entonces, ahí es cuando causa lesión, comienza el proceso inflamatorio, y como en todo proceso inflamatorio se liberan las interleucinas sí, las interleucinas, y estas interleucinas van a causar lesión localizada en los vasos sanguíneos. Como consecuencia de eso, de esa lesión, se vasodilata. Al existir vasodilatación, entonces existe salida de líquido hacia el tejido intersticial. Y por esa situación se edematiza las mucosas para posteriormente salir como secreción nasal, transparente, ¿no es cierto? Es por esta situación que el micoplasma y todas las bacterias atípicas, cuando se localizan en la mucosa, causan este tipo de clínica, ¿sí?, de secreción nasal, síntomas característicos de un resfriado común, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, ¿no es cierto?, nuestro compañero hacía énfasis también de que afectaba otros órganos y sistemas. Estas son llamadas manifestaciones extrapulmonares que suele afectar especialmente el Mycoplasma pneumoniae, ¿no es cierto? Entre ellas mencionaba los problemas hematológicos, ¿no es cierto? Los más comunes que puede ocasionar son las famosas anemias hemolíticas, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes realizan un CUMS, cuando ustedes sospechen una anemia hemolítica, que puede ser causado por cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Sea por este Mycoplasma pneumoniae o por otras causas, usted tiene que mandar a hacer un CUMS, ¿no es cierto? O sea, es decir, si usted después de 24 o 48 horas le ve a su paciente que está desmejorando o presenta esta clínica de resfriado común y de pronto comienza a ponerse amarillo las escleras, o sea, se pone ictéricas. Una cosa que tienen que diferenciar ustedes es cuándo es ictericia y cuándo es palidez. La palidez es característica de un paciente que, que pierde su tonalidad blanquecina característico de las conjuntivas, pero la ictericia no es palidez. La ictericia es el color amarillo, como ustedes saben, por impregnación de las bilirrubinas, sean estas directa o indirecta. Entonces, si ustedes al examen físico ven que un paciente presenta clínica respiratoria alta especialmente, ¿sí?, y acompañándose de tos, y esto es característico en todas las bacterias, tos irritativa, ¿sí?, están tosiendo solamente así, ¿no es cierto? Es decir, no moviliza secreciones bronquiales, ¿cierto? Y es una tos fuerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le preguntamos al paciente, decimos, ¿y bota flema? El paciente dice, no, no boto nada, solamente es una tos fuerte, una tos que a veces me ahogo, ¿no es cierto? Pero no sale nada de secreción. Entonces, eso es característico. La rinorrea, el estornudo, el prurito nasal, ¿sí?, típico de un resfriado común. La tos irritativa, la tos irritativa es característico, ¿sí? Puede manifestarse con una laringotraqueitis, es decir, con un proceso inflamatorio a nivel de la laringe, ¿sí? Y por el exceso de tos se manifiesta como una traqueitis también. Es decir, se inflama la laringe, se inflama la tráquea, ¿sí? A esto se le conoce como laringotraqueitis. Por afectación de la tos, de la fuerza de la tos que suele causar este movimiento de la tráquea. Entonces, yo les decía que aparte de eso, ustedes observen los ojos. Si ustedes observan en los ojos un tinte ictérico, o sea, amarillento, no pálido,
amarillento, entonces ustedes pueden sospechar de que algo está pasando a nivel sanguíneo. Generalmente cuando ya se ponen ictéricas las escleras, quiere decir que está con más de 3 miligramos por decilitro de bilirrubinas a expensas de la directa. ¿Sí? No sé si me hice entender. Cuando ustedes vean, ¿Cuál era ¿perdón? el valor cuando se veía que las escleras están ictéricas? ¿Cuál era el valor? Más de 3 miligramos por decilitro. Tres Si mil. ustedes ven a un paciente, si ustedes ven a un paciente, les decía, no pálido, sino ictérico, porque sí existe diferencia entre esas dos. La palidez con la ictericia, mucha diferencia. Pero cuando ustedes ya observan las escleras ictéricas, eso quiere decir que ya está con más de 3 miligramos por decilitro de bilirrubinas a expensas de la directa. ¿No es cierto? Entonces, si es que ustedes ven clínica respiratoria con ojos ictéricos, probablemente se trate de una neumonía por por Mycoplasma pneumoniae. Entonces, si ven este micoplasma, por eso va a la cabeza, porque va afectando muchos órganos y sistemas, ¿no es cierto? Ahorita vamos a nivel pulmonar, luego vamos a nivel sanguíneo, causando este tipo de hemólisis. Entonces ahí cuando ustedes deben realizar la prueba del CUMS directo, COOMPS, creo que es CUMS, sí. La prueba de CUMS es COOMBS, CUMS directo. Si eso le sale positivo, es que hay destrucción de glóbulos rojos. Destrucción de glóbulos rojos. Y por esa situación se ponen ictéricas las escleras. Correcto. A nivel gastrointestinal también mencionaba el doctor, ¿no es cierto? A nivel gastrointestinal suele provocar náusea, vómito y diarreas. Sí, en muchas ocasiones cuando se ve afectado. Verán, doctores, todas estas manifestaciones extrapulmonares no es que se presente común en toditos. No se presenta en toditos. Puede presentarse en uno o en ninguno. O puede presentarse en 2, 3, 4 de 10. Pero no afecta a todos, no afecta a todos, ¿sí? A nivel extrapulmonar provocando alteraciones en todos estos órganos y sistemas que estamos mencionando. Entonces, a nivel gastrointestinal puede provocar náusea, vómito, diarreas. A nivel musculoesquelético, sí, puede provocar mialgias, artralgias, sí, que es típico de las fiebres. A veces suelen provocar, se mencionan que provocaba antes síntomas característicos o parecidos a la artritis reumatoidea, es decir, dolores articulares, en las articulaciones pequeñas especialmente, dedos de las manos y de los pies. Se mencionaba eso, ¿no? Que puede presentarse así cuando está el paciente con fiebre, puede presentarse. ¿Qué más? Eh, cuando afecta más a nivel cardíaco, a nivel del pericardio, este micoplasma suele provocar pericarditis, ¿sí? O incluso se ha visto en algunos pacientes miocarditis, ¿sí? A nivel cardíaco. En las manifestaciones neurológicas a nivel del sistema nervioso central y periférico eh, suelen también presentarse. A nivel central se presenta también como una meningitis, ¿no es cierto? Síntomas de una meningitis, es decir, dolor en la región del occipital y cervical posterior. Eh, Cuando usted le mueve la cabeza en sentido, o sea, está acostado el paciente y usted le levanta la cabeza hacia el pecho, suele doler mucho. O sea, síntomas parecidos a una meningitis que suele provocar esta bacteria.
¿Qué más podemos decir? Am, bueno, con respecto, pásele esas, a ver, ¿qué más vimos aquí? Manifestaciones de exantemas, eritema nodoso, multiforme. Pueden causar todo eso, ¿no? A nivel cardíaco, pericarditis, miocarditis, hemopericardio. A nivel central, meningitis, meningoencefalitis, mielitis transversa. Bueno, pase la siguiente, por favor. Bueno, estas son las manifestaciones de la clamidia pneumoniae. Ustedes ven esa orofaringe en el extremo superior derecho. En esa orofaringe se ve todo irritativo. ¿Sí? Así nomás puede presentarse. Ustedes observan, hacen abrir la boca al paciente y observan todo eritematoso. Y ese eritema que ustedes ven ahí en esa orofaringe suele presentarse, puede ser por afectación de la mucosa del micoplasma o de cualquiera de estas bacterias, la clamidia, en este caso la clamidia pneumoniae, o puede ser causado también por la fuerza de la tos con la que se encuentra este paciente. Recuerden que la fuerza de la tos golpea fuerte a nivel de la tráquea y cuando sale también golpea la orofaringe y puede causar este cambio en el epitelio de un color rosado normal a un eritematoso. ¿Qué más dice aquí? La edad, curso autolimitado, síntomas similares, desinfección por micoplasma. En los pacientes adultos mayores sí puede presentarse infecciones por micobacterium, sí puede presentarse, o por bacterias atípicas. Por esta situación ya les voy a explicar cómo hacemos nosotros en el tratamiento. No suele ser frecuente, suele ser más frecuente las neumonías atípicas en menores de 40 años, sí es verdad, pero puede presentarse también en adultos mayores. Bueno, como dice ahí, no, en adultos mayores el curso es mucho más grave. Crepitantes localizados, dice. Bueno, los crepitantes localizados, usted sí los puede percibir cuando usted lo ausculta. Y ahí es cuando usted se da cuenta, cuando usted ausculta a su paciente, se da cuenta de que hay algo en los pulmones. Que incluso esos crepitantes eh, cuando son estertores húmedos, es decir, movilización de secreciones, ahí suele escucharse más y puede uno sospechar de una neumonía. Pero la clínica de un paciente con neumonía típica es que la tos es irritativa, no productiva. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esto es por legionela, síntomas similares a una gripe, ¿no es cierto? Todo lo que se encuentra arriba. Manifestaciones neumológicas, disnea, dolor pleurítico, hemoptisis. El dolor pleurítico, bueno, es característico, ¿no? De cuando existe mucha tos. Y los agentes bacterianos han llegado a las áreas más periféricas. Ahí suele causar tos y dolor en la parrilla costal. Y a esto se le conoce como dolor pleurítico. Que puede presentarse hemoptisis, puede presentarse es por resquebrajamiento, ¿sí? De la mucosa nasal por el proceso irritativo que causa estas bacterias a ese nivel. Puede haber, como no puede haber. La siguiente, el diagnóstico que mencionaba el doctor. No sé si le puede hacer un zoom a esa placa, doctor.
Mientras hace eso el doctor, les cuento que al hablar de esta tos irritativa, es muy similar a la tos que se presentan en el COVID. La mayor parte de pacientes que presentan COVID suelen presentar una tos así, irritativa, una tos no productiva. Cuando ya presentan, ya hemos de hablar cuando hablemos de COVID, cuando ya presentan tos con expectoración amarillenta, es que ya existe una neumonía de por medio. Entonces ya hemos de hablar de esta cuestión. Pero esta clínica de la neumonía atípica, la tos suele ser casi similar a la tos del paciente COVID. Y eso me pasó a mí, ¿no? Les hablo con experiencia y lo que dicen los libros, los artículos que han publicado. Así yo estaba dando clases como ahorita, justo a ustedes, a los chicos de la central y a los chicos de la UTE, y comenzaba a toser así, igualito, una tos seca. Les decía, tranquilos, digo, yo siempre sé toser así. No es COVID, les decía. Una semana después, fregados, no, ya no jalé. Lo único que me acuerdo de ese día, le dije, por favor avisen en la universidad que no puedo dar clases más, no jalo más. Es lo último que me acuerdo, que les dije, y ahí sí ya, no les volví a ver más. Y justo más o menos estuvimos a esta altura, dando neumonías. Sí, justo fue a esta altura, el año pasado. Pero bueno, así que no se confíen de los que están tosiendo. Es chévere esa placa. Ya, ahí. Ustedes observen, doctores, esto es lo característico de la neumonía atípica, en donde yo les decía que no existe relación entre la clínica y lo radiológico. Existe una disociación. Esto quiere decir que no concuerda la clínica que tiene su paciente con la radiografía que le hace usted para el diagnóstico. Porque usted sabe que en todos los pacientes que presentan tos, ahora al menos con este COVID, todos los pacientes que presenten tos, hay que hacerles una placa radiográfica. Entonces, ustedes observen en el lobo, casi en el lóbulo, en el tercio medio, digamos, o en el lóbulo medio, en la parte superior derecha, ¿sí? Ahí arribita de la flecha, ustedes observan esa consolidación, esa imagen radio opaca, ¿sí? Entonces, cuando ustedes auscultan a su paciente, perdón, cuando ustedes conversan con su paciente, solamente dicen tos irritativa, no sale nada de flema, pero cuando le auscultan, ustedes pueden ya auscultar a ese nivel, puede haber disminución del murmullo vesicular porque existe una condensación, puede haber pectoriloquia, ¿no es cierto? Puede haber el famoso thrill o la vibración cuando dicen 33, tren y todo eso, porque hay una consolidación. Entonces, cuando usted le hace la placa, usted dice que raro. Este paciente solamente tiene tos irritativa, no bota flema, pero aquí encuentra una consolidación. Y todo proceso consolidado quiere decir que hay bastante secreción a nivel de los alveolos y los bronquiolos respiratorios. Por lo tanto, eso es lo que le hace toser al paciente y sale en forma de expectoración blanquecina amarillenta. Pero este paciente con neumonías atípicas no presentan eso. Por eso es la disociación entre la clínica y lo radiológico. Y ustedes observan, ¿no? En las otras flechas, en la parte baja del pulmón derecho, ahí también existe un infiltrado algodonoso, eso justo ahí, donde está el cursor, un infiltrado algodonoso. Y en la flecha izquierda, justo a nivel del ilio, eso, justo ahí, señalen esa parte blanca, que eso.
Toda esa parte blanca viene a constituir la neumonía atípica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que... ¿Tenía otra placa usted ahí mismo, doctor? Eso, perfecto. Vean, si ustedes le siguen la flecha en el hombro superior izquierdo, eso, toda esa parte, esa imagen radio opaca, lo blanco que está ahí, todo lo que es eso, todo eso, señálele, doctor, eso, todo eso para arriba, eso. Todo eso es una consolidación por bacterias atípicas, ¿sí? Abajo también es mucho más disperso, en el mismo pulmón, pues mucho más disperso, más diseminado. En el pulmón derecho también algo se observa ahí, pero no es muy visible. Pasaría por alto ese diagnóstico ahí donde está la flecha derecha, porque todo esto es el hilio pulmonar. Bueno, otra placa tiene ahí por ahí, doctor. Vean aquí, ¿no? En el pulmón derecho, ahí se observa clarísimo, ¿no? Esa consolidación. Todo eso, lo blanco para abajo, todo eso es la consolidación. Y en el pulmón izquierdo, esa imagen radio opaca, blanquecina, todo eso que está por el hilio pulmonar también se confunde con el hilio. Todo eso es la consolidación por este tipo de bacterias. Ahora, doctores, si ustedes me muestran una placa así y me cuentan la clínica, yo solamente le digo, por clínica se trata de neumonía atípica. Pero si ustedes solamente me muestran la placa sin clínica, simplemente el diagnóstico es neumonía. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se pueda diferenciar claramente, radiográficamente y decir, esta placa es por Mycoplasma pneumoniae, es por Streptococcus pneumoniae, es por Legionella pneumoniae. Es bien difícil. Ni los imagenólogos nos reportan así. Los libros sí reportan diferencias por el tipo de bacteria que suele presentar las neumonías. Pero en la práctica, el informe que emiten los imagenólogos jamás dicen esta imagen es compatible con Streptococcus pneumoniae, con Mycoplasma pneumoniae. Jamás le dicen. Simplemente le dicen, por ejemplo, aquí en esta placa, donde está la flecha derecha, le dicen presencia de masa consolidada localizada a nivel parailiar derecha y a nivel parailiar izquierda, presencia de un infiltrado, diseminado en el tercio medio. Punto. Compatible con neumonía. Así le describen los imagenólogos. No le dicen, esta placa es compatible con clamidia pneumoniae o con Mycoplasma pneumoniae. Entonces, doctores, es bien difícil diferenciar radiográficamente por qué tipo de bacteria está causado. Siga, doctor. Pues ya vimos estas otras, ¿no? El laboratorio, aquí el diagnóstico, las formas de diagnóstico que usted puede realizarles. Doctores, de todo esto, de todo lo que nos habló el doctor, usted lo único que tiene que hacer, sea que esté en la rural o sea que esté en el hospital, es que usted tiene que tomar una muestra, ¿sí? del esputo, ¿sí? Mandarlo en un frasquito al laboratorio. Pero ¿cómo le indica, doctor John Alexis, cómo le indica a su paciente que tome la muestra? Que, que tosan o con un baja la lengua tomaré la muestra.
a nivel de la orofaringe. No sé. O a su vez, Con un pues, no, o a su vez que tosa. No, no estoy muy clara en cómo debería tomar, la verdad. ya, y en la neumonía atípica, en la atípica, ¿cómo le dice que tome la muestra? Mm, típico. En la neumonía que vimos la semana anterior, la típica neumonía bacteriana. A ver. Mm, igual, o sea, que tosa, o sea, es como es neumonía, entonces con un frasco para que trate de que saque esa expectoración y poder analizarlo. Mm, Ya, pero ¿cómo le dice a su paciente? Tosa, no sé, de manera que tosa, o sea, que tosa Entonces, lo más fuerte que pueda, es que no sé cómo decir. está bien, está bien. Doctora Irene, ¿cómo le dice a su paciente que tome la muestra? O sea, así mismo que todos en un frasco de plástico que esté bien sellado, o sea, que sea con una tapita para que se pueda sellar bien y que expectore allí. Que expectore. Así le dice a su paciente. Verá, en los Ah, hospitales sucede igual. ¿Qué? ¿Qué o cosa? sea, de forma más coloquial, o sea, que Claro, yo escupa le digo, ahí. ¿cómo le dice a su paciente? O sea, podría entenderle como que escupa o no sé. Parece fácil, ¿no? Es lo que pasa, ¿verdad? En los hospitales. Cuando ingresan pacientes con cuadros de neumonías al piso, ah, sucede que el médico le dice al residente, doctor, hágale un cultivo de esputo. ¿Ya? Entonces el médico hace el pedido y todo, y le dice a la enfermera, licenciada, por favor, aquí le dejo el pedido para un cultivo de esputo. ¿Y la enfermera qué hace? La enfermera coge el pedido, no coge el pedido, va al stand de enfermería, coge un frasco de los de orina, ¿sí? Que supuestamente son estériles, coge un frasco de orina y le va a dejar al paciente. Y le dice, señor, por favor, cogerá una muestra. Cuando tosa, cogerá una muestra. Solamente así le dice. O le dice, señor, cuando esté tosiendo, cogerá saliva. Así le dicen las enfermeras. Y al otro día el paciente bien mandado ha cogido saliva. Y eso es lo que mandaron al laboratorio. Y el laboratorio después de 3 días reporta negativo para crecimiento bacteriano en los medios de cultivo. Negativo. Entonces, por esa situación es que en la mayor parte de cultivos que se manda a realizar en los laboratorios, se menciona que más o menos solamente el 40% de los cultivos salen positivos. Y es por esta situación de que existe una mala toma de las muestras en los pisos por los mismos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? Cogerá una muestra, le dice, de la flema. Así le dice. Vean, doctores, cuando ustedes sean internos rotativos, a ustedes les va a tocar hacer eso en los hospitales. Por favor, indiquen a sus pacientes, llevándoles el frasco, e indiquen que por favor
Cuando vengan las crisis de tos, para cualquier tipo de neumonía esto, ¿no? Cuando vengan las crisis de tos, tosan fuerte. Y cuando sientan, así les dicen, cuando sientan flema o gargajo, eso tomen. No quiero muestras de saliva. Ustedes tienen que indicar eso. No quiero muestras de saliva. Por favor, necesito, términos criollos, gargajo, cuando usted esté tosiendo. Si no es gargajo, no sirve esa muestra. Entonces, cuando ustedes tienen esa flema amarillenta o de cualquier color, entonces el microbiólogo o el microbiólogo va a poner a cultivar y ahí sí va a desarrollarse las bacterias que están causando ese tipo de neumonía. Si ustedes le dicen así nomás, el señor cogerá una muestrita, ¿no? Mañana le hacemos el cultivo. De seguro va a tener saliva ahí, 100%. Y esos son los errores en el porcentaje de diagnósticos que tenemos en los hospitales. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. ¿Qué más tenemos? Pase la siguiente, doctor. Esto es lo mismo. Antes de olvidarme, doctores, lo que yo me olvidé de decirles cuando hablábamos de neumonía adquirida en la comunidad, una era esto, justo la toma de las muestras de flema. Y segundo, quería decirles, doctores, que el tratamiento, dentro del tratamiento de las bacterias típicas, mencionábamos que usted podía hacerlo con penicilinas, ¿no es cierto? Y dentro de las penicilinas a nivel ambulatorio, de acuerdo al CURP 65, si le ingresaba o no le ingresaba, entonces usted le trataba a su paciente ambulatoriamente con amoxicilina ácido clavulánico o con ampicilina ácido clavulánico, ¿no es cierto? Así le mandábamos a nivel ambulatorio, acompañado de un antiinflamatorio y acompañado de un expectorante, cualquier expectorante, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento de la neumonía típica. Ahora, como no sabemos, doctores, antes de entrar a esto, doctores, el tiempo de tratamiento, Usted dice, ¿qué tiempo le voy a tratar a mi paciente? ¿Se le ocurre algo, doctor Edwin? ¿Qué tiempo le va a tratar a su paciente? ¿Sí me escucha ahí? Sí. Tal vez. Me parece que son 2 semanas mínimo. 12 semanas mínimo. O sea, 15 días. Claro. Doctora Irene, ¿qué dice? No, ya le pregunté a usted. Doctora Fátima. Pero igual, doctor, yo creía que por 2 semanas. 2 semanas. Doctora Janet. Yo diría que una semana, 7 días, con antibiótico. 7 días. Bueno, ya está bajando ya. Pero no sé. Janina. Janina expuso. Janina. La que estaba contenta, alegre. A ver, vamos. Bueno, creo que depende de la gravedad, tal vez. Le pondría 1 semana y media. 1 semana y media. Bueno, Sí. ¿usted leyó en algún lado o se le ocurrió poner un término medio entre los dos? Es que generalmente es 1 semana, creo, hasta 2 semanas. No estoy segura. Bueno, verán, doctores, con respecto al tiempo de tratamiento, hay unos artículos que mencionan que se han hecho estudios, ¿no? Se han hecho estudios con 2 grupos. A un grupo le han tratado durante 7, 8 días y a otro grupo les han tratado de 10 días o más.
Entonces, se han hecho estos estudios. Se ha visto que los pacientes que son tratados con, entre 7 y 8 días, les pueden volver con neumonía antes de lo esperado. Antes de lo esperado pueden volver con neumonía, no todos, pero los que vuelven con neumonía pueden volver antes de lo esperado, y lo característico de ellos es que presentan bacterias todavía meticilino sensibles. Es decir, usted puede encontrar bacterias que son sensibles a los antibióticos comunes cuando son tratados durante 7 u 8 días. Les regresa más rápidamente a algunos pacientes, pero sensibles a los antibióticos comunes. Pero el otro grupo de pacientes que tienen asimismo neumonía o NAC, se ha visto que se les trata más de 10 días, les vuelven más tardíamente el paciente, pero les vuelven con bacterias meticilino resistentes. Lo contrario del otro grupo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo aconsejable? ¿Qué es lo que debemos hacer en el tratamiento con estos pacientes? ¿Usted prefiere que le vuelvan pacientes resistentes a antibióticos o que le vuelvan pacientes que sean sensibles a los antibióticos comunes? ¿Cuál prefiere usted recibir, doctor? Doctor, a ver, veamos quién no. Déjeme ver en la lista. Doctora Mary. Sensibles, doc. ¿Usted prefiere que le vuelvan pacientes sensibles? Sí, porque sería más complicado trataría si es que estuvieran resistentes. Ya, entonces, ¿cuántos días va a tratar usted? De 7 a 8 días. ¿Está bien? Entonces, doctores, todos vamos a preferir que los pacientes nos vuelvan, los que están tratados en forma ambulatoria, vamos a preferir que nos vuelvan pacientes con sensibilidad a los antibióticos comunes. Si usted por seguridad dice, a ver, por seguridad le voy a mandar el tratamiento para 2 semanas, 15 días le voy a mandar, o 3 semanas le mando por seguridad para que no me regrese. Mentira, doctores. Al enviarle mientras mayor tiempo que sea el tratamiento, lo que pasa es que usted va a causar a la larga resistencia bacteriana en estos pacientes. Entonces no es conveniente, no es por seguridad suya que debe mandar este tiempo de tratamiento. Lo aconsejado es máximo 7 u 8 días. Incluso ahora los infectólogos están promoviendo el tratamiento antibiótico máximo por 5 días. De pronto ustedes van a escuchar en los hospitales del tratamiento máximo 5 días. Ahora se está difundiendo también esa situación del tratamiento máximo de 5 días con antibióticos para este tipo de bacterias. Así que no se asustarán si alguien trata 5 días. Está perfecto, que vaya orientado muy bien el tratamiento, nada más. Pero tampoco se pasen de los 7 u 8 días. ¿De acuerdo? Entonces, iba al tratamiento. ¿Se acuerdan que la neumonía adquirida en la comunidad, decíamos de esto? Penicilinas. Eso iba a hablar usted, doctor, ¿cierto? ¿No es cierto? Siga. Ya. Respecto al tratamiento, en la mayoría de artículos que nos mencionaban, los trataban de forma diferente, pero sí tenían como que las mismas dosis en algunos casos. Por una parte, para tratar al Mycoplasma pneumoniae, nos mencionaba que los macrólidos son los tratamientos de elección
y se prefieren estos sobre las tetraciclinas y las fluoroquinolonas porque estos dos últimos grupos de antibióticos suelen presentar mayores efectos adversos o mayores efectos secundarios. Por tanto, se utilizan los macrólidos, especialmente la acitromicina, en este caso para tratar el Mycoplasma pneumoniae, de 500 miligramos una vez al día por 3 días, nos mencionaba. Eso por una parte. Por otra parte, en la clamidia pneumoniae igual nos mencionaban que son útiles aquellos antibióticos que interfieren con la síntesis del ADN, como los macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Por una parte, dentro de las tetraciclinas, se mencionaba la doxiciclina con una dosis de 100 miligramos 2 veces al día durante 14 o 21 días. Esto variaba porque a veces en otras bibliografías mencionaban que duraba hasta máximo 15 días. En otras se prolongaba hasta 21 días. Por otra parte, también dentro del grupo de los macrólidos se prefería acitromicina, 1.5 gramos vía oral por 5 días, o la claritromicina, 500 miligramos 2 veces al día durante 10 días. Y dentro del grupo de las fluoroquinolonas, para igual tratar la clamidia pneumoniae, nos mencionaba la levofloxacina, 500 miligramos, ya sea vía oral o intravenosa, una vez al día durante 7 a 14 días. Y por último, para tratar la legionela o la enfermedad del legionario, nos mencionaban que igual las fluoroquinolonas y los macrólidos son los más utilizados y más eficaces para tratar este tipo de enfermedad. Por una parte, igual para los macrólidos se utilizaba la citromicina, 500 miligramos, igual una vez al día por 3 días. Es la misma posología como para el Mycoplasma pneumoniae, si observamos. Y por otra parte, también dentro de las fluoroquinolonas también nos mencionaba la levofloxacina, 500 miligramos, con una duración de 10 días, o 750 miligramos, pero con una duración de 5. Y en estos casos los pacientes se reportaban que se curaban alrededor del 95%. Eso era en cuanto al tratamiento. Ya. Espérese ahí, no pase todavía. A ver, doctores, como ustedes se fijan, ¿no es cierto? El tratamiento de las bacterias atípicas, los fármacos de primera línea son los macrólidos. Los de primera línea son los macrólidos. Y dentro de los macrólidos encontramos, ¿no es cierto?, la acitromicina y la claritromicina. Esos dos macrólidos encontramos frecuentemente para el tratamiento de las neumonías atípicas. ¿Cuál de los dos utilizar? Doctores, en la parte práctica que nosotros hemos visto y lo que con lo que hemos tratado bastante bien es con la claritromicina y en segundo lugar con la acitromicina. Pero cualquiera de los dos macrólidos va bien. Ahora, la diferencia está en el tiempo de duración, ¿no es cierto?, entre los dos macrólidos. Si usted trata con acitromicina, como dijo el doctor, se da 500 miligramos cada día por 3 días. Cada día por 3 días. ¿Sí? Pero con el estómago lleno. Estómago lleno. Si no le hace pedazos a su paciente cuando le da con el estómago vacío. Aparte del sabor amargo, agrio que le queda en la boca, le puede causar gastritis y en los adultos mayores puede causar sangrados digestivos. Entonces, por favor, con el estómago lleno. Lo mismo la claritromicina. La claritromicina se aconseja 500 miligramos 2 veces al día, cada 12 horas, o con el desayuno y con la merienda. Asimismo, con el estómago lleno. Entonces, pero esta claritromicina ya lo va a utilizar por 5 días mínimo 5 días. De 5 a 7 días con esta acitromicina. A diferencia de la claritromicina. A diferencia de la acitromicina que solamente, 3 días. Entonces, doctores,
que ustedes pueden utilizar alternativas como las fluoroquinolonas. Si es que no tienen macrólidos, pueden utilizar las fluoroquinolonas, puede ser. Pero las fluoroquinolonas como la levofloxacina, que es la más utilizada en estos casos de neumonías, incluso esta levofloxacina como quinolona se utiliza en las neumonías bacterianas, en las típicas. Pero bueno, en todo caso, podemos hacerlo. Ahora, doctores, cuando ustedes estén en la rural, o aquí mismo en Quito, cuando encuentren a un paciente que les diga, ve, ayúdame, estoy con una tos fea, así como yo estoy ahorita. Viene y le dice su primo, su tío, estoy con una tos, a veces me sale amarillenta, a veces solamente seca. Estoy con malestar general, decaimiento. Ya no jalo, me duele mucho cuando toso, me duele la garganta cuando toso y me duele el pecho cuando estoy tosiendo. Y no sé, parece ser que tengo fiebre, no sé, la verdad no me he tomado la temperatura, pero, perdón, pero estoy tosiendo ya así una semana. Pero siento dolor de cabeza, malestar general. Esperen un ratito que se me pase la aguja. Perdón, ahora sí les digo que no es COVID. Ahora sí les digo que no es COVID. No se ría, Janina. No se ría, no es COVID, no es COVID. Ya me vacuné además. Lo que pasa es que, como me hicieron la traqueostomía, entonces a veces me coge una picazón con una aguja ahí y me sabe provocar tos. Bueno, ríense de desgracias ajenas la doctora Janina. Bueno. A ver, entonces, les decía, cuando ustedes estén en la rural o estén aquí en la ciudad mismo, cuando consulten con ustedes y venga un paciente con esas características que les mencioné, ustedes no saben si es que se trata de una bacteria típica o se trata de una bacteria atípica. ¿No es cierto? No sabemos. Peor en la rural, no sabemos, no podemos mandarle a cultivar. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Por favor, mande el tratamiento para los dos tipos de bacterias. Mande el tratamiento para los dos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que usted debe tratar con penicilinas, probablemente pensando en bacterias típicas, y también con macrólidos, pensando en que se trate de bacterias atípicas. Entonces, ¿qué hará? ¿Cómo hará la combinación? Usted dice, a ver, no sé de qué se trata, pero de seguro se trata de una infección respiratoria alta y baja, porque está botando a veces flema amarillenta, está con clínica, aparte de la respiratoria, está con síntomas de fiebre. Probablemente me está haciendo fiebre, ¿no es cierto?, por malestar general, cefalea, todo eso que está haciendo. Entonces, le voy a asociar, puede ser ampicilina sulbactam 500 miligramos con cada comida, ¿no es cierto?, por 7 días. Y le voy a asociar a un macrólido. Y generalmente mandamos claritromicina. Claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas o con el desayuno, con la merienda, estómago lleno, acompañado de un antiinflamatorio. Recuerden, doctores, los antiinflamatorios no abusen en adultos mayores. Los antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno, como por ejemplo el Apronax, que es el naproxeno, diclofenacos,
todos esos AINES no abusen con adultos mayores. Como máximo unos 3, 4 días exagerado en los adultos mayores con protección gástrica pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los AINES, la vía o el mecanismo de acción de los AINES es la vía de la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? Y damos los AINES para calmar el dolor o para bajar la fiebre. Muchos pacientes que están con síntomas de fiebre, van a la farmacia y les dicen, tómese naproxeno, tómese diclofenaco, esto le baja la fiebre, tómese Voltaren, tómese, ¿qué más dicen? El Buprex, ibuprofeno les mandan para la fiebre. Entonces es común en las farmacias que receten esto. Si ustedes prescriben, por favor, no prescriban más allá de los 3, 4 días, con el estómago lleno. ¿Por qué? Como les dije, los AINES actúan por la vía de la ciclooxigenasa, inhibiendo, ¿no es cierto? Inhibiendo los COX-2. Al inhibir los COX-2, la vía final para calmar cualquier tipo de dolor o fiebre y todas estas cosas es bloqueando la producción de prostaglandinas, ¿no es cierto? Esa es la vía final de los AINES. Pero a lo que usted bloquea las prostaglandinas, a la vez que le hace un favor bloqueando el dolor, bloqueando el proceso inflamatorio, y el paciente se siente bien con el dolor, pero a la vez también bloquea a las glándulas mucosas del estómago. ¿Y qué producen las glándulas mucosas del estómago? Producen secreción mucosa. Protección gástrica, el moco gástrico. Entonces, si usted da muchos días de AINES a sus pacientes, lo que está haciendo al final es quitándole la mucosa gástrica. ¿No es cierto? Y cuando no hay la mucosa gástrica, el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago va a lesionar la mucosa gástrica. Por esa situación es que muchos adultos mayores que comienzan a tomarse AINES vienen con sangrados digestivos, vienen con hematemesis o vienen con melenas. Eso quiere decir sangrado digestivo, que puede ser por estos AINES que están tomándose. Por favor, solamente unos 3, 4 días máximo con protección gástrica o con el estómago lleno, esta medicación. Y acompañado de un expectorante. Entonces va el antibiótico, que puede ser amoxicilina sulbactam, puede ser ampicilina sulbactam, o puede ser amoxicilina ácido clavulánico. ¿Sí? Cualquiera de esos. Si es que es alérgico a la penicilina, entonces ahí sí vaya de una vez a los dele macrólidos y también dele la levofloxacina, que es la levofloxacina es un macrólido. Perdón, la citromicina o claritromicina, que es macrólido, y la levofloxacina, que es una quinolona. Sí, puede hacer esa asociación si es que tiene pacientes alérgicos a las penicilinas. Lo aconsejado cuando hay alergias a las penicilinas son las eritromicinas, como dicen los libros, ¿no es cierto? Las eritromicinas. Puede darlo. No hay problema. ¿Qué más con respecto al tratamiento? Entonces, el antibiótico, el AIN y el expectorante. Y créanme, les va a ir bien. Les va a ir bien el tratamiento. Cuando el paciente ya está hospitalizado, cuando un paciente viene ya con un CURF de 2, que necesita hospitalizarse, entonces, ahí incluso usted, si es que ya le ingresa por emergencia, le ve la placa que está con placas, con condensaciones, y el paciente incluso está desaturando, usted necesariamente tiene que ingresarle al hospital. Entonces le ingresa y también le ingresa con esto mismo, ampicilina sulbactam más claritromicina. Le ingresa nomás, pero por vía venosa.
Por vía venosa la ampicilina sulbactam. Por vía oral la claritromicina. Sí hay claritromicina por vía venosa, pero sabe quemar mucho la trayectoria de las venas. Sabe quemar mucho. Es muy fastidioso. Sí hay enfermeras que toman en cuenta esa situación y suelen administrar muy lentamente, muy lentamente. Y ahí no molesta mucho. Pero si usted quiere administrar intravenoso, la claritromicina no hay problema. No hay problema. ¿Sí? Entonces, si ingresa a hospitalización, ingresa igualito. Ampicilina sulbactam más claritromicina. No le damos la amoxicilina en hospitalización porque no utilizamos ya la amoxicilina a nivel hospitalario. ¿Sí? Incluso cuando usted esté en la rural, no utilicen amoxicilina sola. Es el tremendo error. Amoxicilina sola no utilicen. Por eso es la combinación amoxicilina más sulbactam, amoxicilina más ácido clavulánico. Bueno. Usted creo que tenía una diapositiva más, doctor. ¿Qué dice de las complicaciones? Ya, nos mencionaba que dentro de las principales complicaciones que se dan por este tipo de bacterias, por una parte se encontraba el derrame pleural y nos mencionaba que esto se daba más o acerca de un 30% en los casos de Legionella pneumófila, pero eran casos raros que se daban en aquellos pacientes infectados por micoplasma. Y esto se daba dentro de un periodo de corto plazo, pero la probabilidad era media. Igual las erupciones, que generalmente se daban hasta un 25% en pacientes con Mycoplasma pneumoniae, y los principales hallazgos eran una erupción maculopapular o vesicular, que se autolimitaban. En casos graves también se han asociado síndromes como el del Steven-Johnson y de la estomatitis ulcerosa. Pásale, ya. Por otra parte, también como ya mencionó mi compañero, hay ciertas complicaciones neurológicas. Entre ellas se dan a nivel de pacientes con Mycoplasma pneumoniae que están hospitalizados y suele ocurrir generalmente 2 semanas después del inicio de la infección. Y dentro de aquellas manifestaciones, ya se lo mencionó, como son la encefalitis, la meningitis, síndromes cerebelosos o un síndrome de Guillain-Barré. Ya. Y igual, la pericarditis nos mencionaba que se puede dar tanto en el Mycoplasma pneumoniae y la Legionella pneumófila. Y si es que no se resuelven rápido estas enfermedades, el paciente puede requerir a veces pericardiocentesis y por tanto un drenaje. Pero la probabilidad son bajas que se den este tipo de complicaciones. Entonces, Y bueno, finalmente tenemos el pronóstico. En el caso de la Mycoplasma pneumoniae, tenemos que tener en cuenta que estas infecciones tienden a tener una naturaleza leve y autolimitada que pueden resolverse en tan solo 2 a 4 semanas, obviamente algunas que requieran también tratamiento. Y en cuanto a las infecciones graves, como hemos venido mencionando, puede generar síndromes de dificultad respiratoria aguda, así como también complicaciones neurológicas. En cuanto a la clamidia pneumoniae, debemos tener en cuenta que estas bacterias atípicas tienen una tasa de mortalidad muy baja y asimismo debemos saber que al paciente debemos advertirle que si bien podemos tratar y llegar a aliviar la neumonía con antibióticos, el paciente puede continuar con la tos por un periodo de tiempo. Y finalmente, en el caso de la Legionella pneumófila, debemos tener en cuenta que las tasas de mortalidad en este caso sí pueden ser elevadas cuando no se trata adecuadamente y sobre todo puede aumentar esta tasa de mortalidad cuando estamos dentro de entornos hospitalarios, cuando el paciente posee comorbilidades como la diabetes, tiene inmunosupresión como en el caso del VIH o en personas que toman inmunosupresores o en también personas que tengan neoplasias. Y asimismo la recuperación completa se va a prolongar y algunos signos de estrés y trauma van a persistir por años. Y eso es todo. Muchas gracias. Correcto. Bueno,
Recuerden, doctores, que no todas esas complicaciones se dan, ¿no? Puede darse, pero no es regla. ¿De acuerdo, doctores? Está muy bien. Listo, doctores. En todo caso, espero que ustedes hayan logrado, prendan sus cámaras, hayan logrado diferenciar un poco lo que es la neumonía provocada por bacterias típicas y la neumonía provocada por bacterias atípicas, ¿sí? Entonces, por favor, cuando se encuentren con este tipo de neumonías, traten las dos cosas por seguridad, porque no sabemos qué tipo de bacteria nos está causando ese problema. Bueno, doctores, nos vemos entonces la otra semana, el día lunes, sí, seguro, doctor Luis Mejía, 100% seguro, comenzamos ya la otra semana en el hospital. Yo sé que ya la doctora Irene y la doctora Janina no me creen, pero ya vamos a comenzar, ya vamos ahora sí comenzar a hacer las prácticas. Es que lo que pasa es que este curso me tuvo trastornado completamente, pero bueno, ya terminamos ya. Entonces, listo, doctores, nos vemos la otra semana. Con neumonía nosocomial creo que nos toca, ¿no? Sí, doctor. Listo. Entonces, neumonía nosocomial, nos vemos la próxima semana, doctores. Cuídense mucho, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Hasta Dora. luego. Hasta luego.